En otras noticias, el control del Senado en manos demócratas depende en parte de la reelección del senador Mark Udall aquí en Colorado. Sobre eso y más, mi compañero Rafael Enríquez habló en exclusiva esta mañana con el senador. A sus 64 años, el senador con más jerarquía en el estado de Colorado busca la reelección contra el republicano Cory Gardner en una batalla que es vista por todo el país, pues según encuestas está a solo 4 o 6 puntos de diferencia. Al preguntarle sobre la guerra de encuestas esta mañana, dijo: dice el viejo dicho que la encuesta que cuenta es la del día de la votación. En eso estoy enfocado y estoy optimista en que voy a ganar. Sé que es una carrera muy competida. Para los votantes de Colorado, los temas más importantes son economía, reforma de salud, inmigración, medio ambiente, aborto y control de armas. Sin embargo, a nivel mediático, la batalla contra Gardner es sobre el controversial tema del aborto. Cuando hablamos de las mujeres y sus derechos y decisiones sobre su salud es algo muy personal. No podemos meter al gobierno en decisiones de la vida personal. Cuando una mujer decide por sí misma, esa decisión debe respetarse. Cuando vino el presidente en julio, usted no estuvo en su evento. ¿Está tratando de distanciarse del presidente y sus políticas? Si el presidente de los Estados Unidos, sea George Bush o Barack Obama, está siguiendo el camino correcto, yo lo apoyo. Si creo que ese presidente está en la dirección incorrecta, lo diré. El presidente Obama ha apoyado el espionaje de norteamericanos a través de la Agencia de Seguridad Nacional y no estoy de acuerdo. También he dicho que estoy profundamente decepcionado con el presidente por no extender la acción diferida a miles de familias indocumentadas. Por ejemplo, cuando el presidente Bush apoyó una reforma de inmigración, o también Obama, bueno, pues los apoyo a los dos. Y sobre la campaña de senadores demócratas diciendo que si pierden el control del Senado, la reforma migratoria estaría muerta, dijo: me preocupa que los republicanos logren la mayoría en el Senado porque no podemos pasar una reforma de inmigración. El Senado hizo lo correcto, como tú sabes, Rafael. Si la Cámara Baja hubiera actuado, no estaríamos en la situación de este momento. Finalmente, sobre la crisis de las licencias de conducir en Colorado, expresó: como alguien de Colorado, me preocupa mucho que sigamos las leyes del estado y si la ley da licencias, hay que hacerlo bien. Sabemos que hay una falta de capacidad, pero eso debe arreglarse. A solo 41 días de las elecciones, políticos de ambos partidos seguramente buscarán dar más razones para atraer al voto latino de Colorado, uno de los de más crecimiento en el país, con 162,000 votantes registrados. Vamos ahora con Vanessa y Juan Carlos con más información para ustedes. Muchas gracias a Rafael Enríquez por esa entrevista en exclusiva.